Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Parte de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Hello and welcome to everyone to our evening service. We're going to begin our service with the verse of meditation, which is found in Psalms 68, verses 4 and 5. The Word of God says as follows: Sing to God, sing praises to His name, extol Him who rides on the clouds. By His name is Yah, and rejoice before Him. A father to the fatherless and defender of widows is God, is in His holy habitation. Let's pray. We're going to be singing our first hymn, Años mi alma en vanidad vivió. We're just going to be singing in Spanish. Yeah.
felicitándonos, seguimos con el próximo himno. Mi anhelo eres tú. Now we're going to continue with our next hymn, A Passion for King. Que mi enfoque
Congregational. We're going to continue with the congregational Bible reading, which is found in Proverbs 3, verse 19 to 35. Pues encontrar la lectura bíblica que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 19 al 35, leído por nuestro hermano Alberto Sáenz. Puestos de pie, hermanos, que se les bendiga. Esta misma lectura bíblica, como nuestro hermano David lo dice, se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos del 19 al 35. Proverbios 3, 19 al 35, y la palabra del Señor dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No olvides al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y esta es palabra del Señor, hermanos. Ya seguimos con el tiempo de agradecimientos, también los anuncios primeros en segundas. Pueden sentarnos. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos, que se os bendiga, y esta tarde es día de acción de gracias, Día de Padres, así que queremos dar la oportunidad, si usted gustaría dar unas palabras, ya sea de ánimo a su esposo, si por ser padre, o tal vez a uno de los jóvenes que están aquí que quieren decir algunas palabras de ánimo a su papá. Queremos dar la oportunidad en esta tarde de agradecer y decir algunas palabras públicas, así que hay alguien aquí que dice: pastor, yo me gustaría hoy dar gracias a Dios por mi papá. Alguien aquí, tenemos a Yanni, que va a quebrar el hielo, así que go for it. No va a haber micrófono aquí, así que solo habla Reyes. Le quiero dar gracias a Dios por mi papá, porque mi papá siempre es un papá muy presente en mi vida. Siempre toda la vida ha estado ahí conmigo, siempre me ha apoyado, siempre me ha protegido. Yo no le tengo miedo a nada porque tengo a mi papá a mi lado. Sí, ustedes me dicen para mí. Amén. Un aplauso, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar gracias en esta tarde? No sean cohibidos, dicen que las palabras lindas se dicen en vida, no se esperen hasta el funeral para decirlas. ¿Dicen amén? Amén. ¿Alguien más? Son cohibidos. ¿Alguien quiere dar unas palabras aparte? A ver, nuestro hermano Alberto. Y después, hermano Luis ya está parado. A ver, hermano Luis. Sí, primero te quiero dar gracias por tu padre espiritual. También les quisiera dar gracias por mi hija, que el Señor le permitió cumplir un año más, y pues por mi padre también, que lo tengo con salud, lo tengo con bien. Le doy gracias por su vida y por todos los padres que estamos aquí presentes. Sabemos que no somos perfectos, pero el Señor nos ayuda día a día a llevar nuestro camino correcto, pues. Amén. Amén. Hermano Sáenz. Amén. Bueno, hermano, doy gracias al Señor por la oportunidad principalmente de estar aquí reunidos ahora nuevamente en su nombre. Doy gracias al Señor por estar celebrando, Señor, el Día del Padre. El día de todos aquí tuvimos una vez un padre, realmente un tenido
Aunque se ponga la máscara, no va a dejar de llorar, hermano. Ya partió la eternidad. Somos de la misma, hermano. Así. Amén. Y eso, bueno, realmente, a ver, decirles a los padres, ¿cuánto les amamos? Realmente, también yo tengo un padre que es de lo mejor. Le digo, mi Señor, te amo. Yo soy Padre Celestial. Gracias, Señor, realmente por cada padre y realmente son hombres de valor. Mantengámonos firmes. La vida en la tierra no es fácil. En estos cuerpos que tenemos, pero el Señor está con nosotros y le digo a cada padre, Padre, Dios le bendiga, Dios le fortalezca, no se desanime. La vida no es fácil, pero sí, solamente demos un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos puedan seguir. Yo doy gracias a mi Señor y digo a mis hijos, estoy orgulloso de mis hijos. Hasta el momento no me han defraudado y están adelante y por eso doy gracias a mi Señor. ¿Alguien más quiere dar una acción de gracias? Testimonio, hermana Tere, atrás. Buenas tardes, hermanos. No me pongo tan nerviosa, no me tan nerviosa, tanta gente y ahorita ya es mi mamá relajada. Pero quiero agradecer y quiero dar gracias a Dios también por mi papá. Le quiero dar gracias a Dios porque ver cómo el Señor lo ha usado y ver cómo el Señor lo está transformando cada día, de verdad es un gozo verlo servir y el testimonio que es en mi vida, no nomás aquí, sino en casa, como siempre si le digo algo, tengo un punto de vista y si estoy mal, yo sé que él me va a corregir y decir, no, no es así, yo me dice, en lo que estoy mal, le doy gracias a Dios por eso, porque es un hombre que sirve al Señor y siempre miro su ánimo, me motiva de que, vamos a la iglesia, tenemos que estar allí, tenemos que servir, ya vámonos, y eso me motiva a mí, le doy gracias a Dios por eso, y también por mi esposo, también que es de testimonio en mi vida y de ánimo, y le doy gracias a Dios porque es el papá de mis hijos y el ver también cómo me motiva a orar, cómo me dice vamos a orar y en las mañanas, y le doy gracias a Dios por eso porque, como dicen, no son perfectos, pero en sus debilidades el Señor va perfeccionando y Él se glorifica y es algo que me anima a mí a seguir adelante, el verlos a ellos seguir y le doy gracias a Dios que son hombres que temen al Señor. We're going to switch to English now. So anybody wants to give a Thanksgiving to their dad? I know some of the young people might feel more comfortable in English, and I'll translate if I have to, but I think your dad speaks English, so go ahead, Kevin. I want to give thanks for my dad. Everybody knows him. He's a very loud and proud man, and that's something that we really strive to do as his sons. He's very clear about what he wants and what he doesn't like, and that's a form of communication that we really want to keep. If he really wants those sunglasses for his birthday, he's getting those sunglasses. You know? He's very energetic, and that's something that we've always wanted to do. Energy in God, energy in our lives, energy and sharing that to other people, and that's something we always look for. Amen. ¿Alguien más? Anybody else? Oh, Derek. Hello. I just want to give thanks to the Lord for my dad. Like most of us, we've been at home a lot with our entire families, and like a lot of the time, some people have been getting like some people. I guess I'm not sure if anyone here is really sick of the people they live with, but I'm definitely not. I love the people in my household, and it obviously includes my dad. The way that my dad works is that, like my brother said, is very blunt about what he wants, and like he tells you what's good, what's bad, and that has definitely helped when we were kids. Raising us, we wouldn't be the people we are today without my dad. And it's that passion, that fervor, I think is the word. That passion, we could just say, that passion for the Lord, that passion for everything that He does. It shows through. It shows through in every single project, whether it's helping here at the church, just like He needs to get it done now. Whether it's at home, whether it's trying to help us with Kids Quest. I know that like at home we try to stay focused on our tasks, but it's also important for us to hear from you. I know I don't really say this a lot, but generally speaking, for being our dad, love you, proud of you, and thank you for being a part of our lives. Denle la caja y denle el clínico que ya lo van a hacer lágrimas. Ruth, and your words.
sido el hombre acoplado a mi vida, lo que yo necesitaba, la mitad de mi otra mitad. Me ha bendecido mucho con él porque es un hombre comprensivo, cariñoso, amoroso, se nota mucho eso. Pero ha sido el padre realmente para mí, muy bíblico para mis hijos. Realmente él está en el temor de Dios y ha aplicado las reglas que el Señor ha proveído, ¿verdad? O sea, él ha aprendió de la palabra del Señor para poder llevar a cabo esa estructura y gracias al Señor en nuestro hogar reina la armonía porque ellos han sido resultado de lo que Él ha aprobado todo. Y casi que no me doy crédito, como me dicen, orgullosa de sus hijos. Yo les digo, yo no me doy crédito, realmente el crédito se lo doy al Señor primero y luego a mi esposo que se resuelva. Amén. Bueno, ¿alguien más? Que si no cerramos este tiempo. ¿Nadie? Ok, entonces si no hay nadie más, entonces vamos a continuar. Una vez más, feliz Día del Padre a cada uno de los hermanos aquí. We want to say happy Father's Day to all the fathers here. And we thank God for each one of you as well. Hermanos, vamos a continuar con los anuncios. We're going to continue with the announcements. Y tenemos ahora, no olviden que mañana, el día martes, tenemos la célula en línea. Así que vamos a estar dando esa célula a la familia cristiana aún en línea a las 7 de la noche. So Tuesday nights we have our Bible study online, which is through YouTube, and we're studying the Christian family. También no olviden, el próximo sábado tenemos nuestra varonil a las 10 de la mañana y va a ser aquí en el Greenbelt Trails, así que están bienvenidos todos los varones. Vamos a ir a caminar un rato y vamos a llegar a una área que es bastante grande donde nos podemos sentar con distancias y vamos a tener nuestra reunión de la varonil. So in English, on Saturday morning at 10, we're going to have our men's meeting. We're going to meet in the Greenbelt Trails here in Hayward, and we're going to be going for a hike, and then we're going to meet in a nice white area where we're going to have our Bible study as well. No olviden, el viernes siempre tenemos servicio aquí. Gracias, tuvimos un hermoso grupo el día viernes, tuvimos unos 40 y algo personas, ¿verdad? Que es mucho más de lo que estábamos teniendo antes. Así que sigamos orando por ese servicio y que el Señor nos guíe en el futuro de ese servicio, que es cómo vamos a seguir usando este servicio para ministrar, porque la obra necesita seguir adelante. Dicen amén. Y que el Señor nos dé gracia para seguir usando para la obra, la honra y gloria de Él. Así que anímense unos a otros y sigamos animándonos a venir a la casa del Señor. So Fridays, don't forget, we also have service here on Fridays at 7:30 p.m. and pray as we continue to see how we're going to be using also this service as well as Friday nights. So el próximo domingo también los jóvenes van a empezar su reunión de jóvenes aquí afuera a las 4:30. Sí, a las 4:30 los jóvenes adolescentes están bienvenidos, van a empezar a tener sus reuniones y va a ser afuera durante esta misma hora. So teenagers, we have our youth meetings. They're going to start on Sunday nights at 4:30, and it's going to be here outside. So we're going to have that during the summer as a opportunity to be able to have more social distancing. So we're going to do that next Sunday, starting next Sunday. Muy bien, son todos los anuncios. That's all the announcements. ¿Algún anuncio que se me pasa? Yes. Sí, es cierto. Padres espirituales, hermanos, así que también recuerden que ya sí tuvimos ese periodo de que no sé si usted se ha comunicado, si ha mandado algo, pero ya estamos de regreso y como dije el domingo pasado, los jóvenes son los que yo veo más que necesitamos orar y trabajar con ellos de nuevo porque tal vez sean los menos vulnerables del virus, pero son los más vulnerables del virus espiritual que nos ha agarrado a la iglesia, ¿verdad? La apatía y todo eso, y queremos trabajar con nuestros jóvenes y con nuestros niños, así que oren por eso. Ahora por nuestros jóvenes Science están produciendo aquí atrás un estudio, ya tienen el cuarto L para el programa de niños y han estado grabando todo el día ayer y hoy para poder producir el programa que va a salir el sábado, así que va a ser a las 11 de la mañana, Kids Quest. Hermanos, la obra del Señor no es en vano, ¿dicen amén? No es en vano, y por eso queremos invertir en sus jóvenes, en sus niños y poder ministrarlos porque en el futuro son ellos. Así que oren por mí, así como considero maneras en poder ministrar, porque necesitamos verdaderamente hacer un esfuerzo con ellos y no dejar que este periodo de tiempo sea algo que los vaya a alejar del Señor. So we're praying as we continue to think about youth ministries. We want to find ways to be able to minister to our young people, especially the
teens and the college and the career, the kids, because they, like I said in Spanish, maybe they may be the less vulnerable of the COVID-19, but they are the most vulnerable when it comes to spiritual apathy. And we want to combat that. So we're going to pray for our ministries. Oren por los hermanos, ¿verdad? Que no hemos visto, que el Señor les dé ánimo para venir, ¿verdad? Valor también, ¿verdad? Y que el Señor nos siga dando esa gracia para balancear las dos cosas, tanto la seguridad, pero también tener fe en el Señor de que el Señor nos va a proteger. So, we're going to continue on. Vamos a tener ahora otro anuncio. Just in tandem with the announcement for the holiness that yeah, we're going to have our meeting on next Sunday, 4:30, but also we're not going to have Zoom meetings on Thursdays anymore. And make sure to invite friends, invite people, because we want to have as many holiness as possible. So don't forget, there is, no olviden, no va a haber jóvenes en Zoom este jueves, así que van a esperar hasta el domingo a las 4:30 y están animando también que inviten amistades con el permiso de los padres. Si quieren venir, vamos a estar manteniendo las mismas distancias sociales allá afuera con sillas y todo para mantener también los protocolos allá afuera. Muy bien, son todos los anuncios, entonces vamos a continuar, hermanos, y tenemos un himno más. Vamos a cantar O Amor de Dios. We're going to continue now. We're going to have our last hymn. Let's stand up and we're going to sing O Love of God. Vamos a cantar puesto de pie O Amor de Dios. Gloria
preaching from Pastor Luis. Gracias. Pueden sentarse en esta tarde para no asustar al pajarito más. Si alguna vez me han dicho que cantan como pajaritos, ahora hoy sí, porque ya los animó a venir a visitarnos, ¿verdad? El pajarito, así que vamos a dejar que vuele y al final pues vamos a tratar de animar al pajarito a salir para que no se quede atrapado aquí. So if you ever heard that you sing like a bird, I guess today is the day, because the bird wants to come and sing with you today as well. So what a blessing, and we'll just let him fly around, and then at the end of the service we'll try to get him to come up. Yes. Do you think that the lights, like the bird might keep the windows, better lights on the windows or lights on the sun? So do you turn off lights temporarily with the bird or do you want to just? No, we'll just. As long as he's perched, he'll be fine. We'll let him leave at the end. Vamos a continuar entonces, hermanos, y vamos a ir a Génesis 35, 1 al 7. We're going to go to Genesis 35, 1 through 7. Y vamos a terminar el sermón que empezamos la semana pasada. We're going to finish the sermon we started last week, que he titulado Regresando a Betel. The title of the message is Returning to Bethel. Y vamos a leer una vez más Génesis 35, 1 al 7. We're going to read Genesis 35, 1 through 5. Voy a predicar bilingüemente en esta tarde de nuevo. I'm going to be preaching bilingually again this evening. Dice la palabra del Señor. I'm going to read verses 1 through 7 in Spanish. Please follow along in English. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate ahí y hace ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Dios mío, por esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, y nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas. Dear Father, I pray for your word this evening, that you may speak to our hearts and help us, Lord, to be able to continue to apply it to our lives. Danos amor por ti, Señor. Danos, Señor, valor para poder cumplir nuestras promesas a ti y regresar, Señor, muchas veces a donde necesitamos estar cuando nos hemos desviado. Help us, Lord, to be brave, to be able to follow through on our promises to you, and to be able to go back to where we need to be from the places that many times we have departed. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros. Be with us today. En nombre de Cristo te pido todo esto, en the name of Jesus. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a regresar al tema aquí de Jacob, regresando a Betel. So we're going to return here to the message in Genesis 35, where Jacob is returning to Bethel. Un breve repaso. A brief review. Hemos visto hasta este punto, ¿verdad?, de que Jacob había hecho un voto al Señor. We've seen to this point that Jacob had made a promise to God. Él había dicho, si tú me prosperas y me proteges, yo voy a regresar a este lugar y voy a hacer aquí un altar a Jehová, y este será llamado casa de Jehová. So he makes a promise to God. When he's on his way fleeing from his brother, he says, if you protect me, I promise to come back to Bethel and come and make an altar to you, and this shall be called the house of God. Y vimos la semana pasada que él no cumplió su promesa. And we see that he did not keep his promise. En lugar se fue a Sukkot. First of all, he ends up in Sukkot. Y segundo, se va a Siquem. And then he ends up in Siquem. En ningún instante regresa al lugar donde él había dicho que iba a regresar. In no moment does he ever think of going to Bethel, where he had promised to return if God had prospered him. Y vimos en el capítulo 34, si notan en el 33,
está él regresando, ¿verdad? Y Dios lo libera y todo, pero después en el 34 vemos las consecuencias de no cumplir su promesa. Then in chapter 34 we see that after 33, where he's coming back to meet with his brother, and God has prospered him, God has done his part, we see in chapter 34 the price that he ends up paying for not keeping his promise. Y eso es lo que quiero que se les recuerde, hermanos. And this is what I want you to remember. Hay una gran lección aquí. There's a great lesson to be learned. Siempre pagamos un precio cuando sacrificamos las cosas eternas en el altar de lo temporal. There's always going to be a price we pay when we sacrifice the eternal things on the altar of the temporal. Aquí él estaba tan preocupado de sus intereses, de sus cosas, que se le olvidó regresar a Betel. He was so interested in seeking out his dealings, his benefit, that he forgot to return to Bethel. Ahora, ¿qué es Betel para usted y para mí? Now, what is Bethel for you and for me? Betel es ese lugar de comunión con Dios. Bethel is that place of perfect communion with God. Si somos honestos, if we're honest, es difícil quedarnos en Betel. It's so hard to stay at Bethel. It's so hard to stay where we're supposed to be. Es tan difícil quedarnos donde debemos estar. We like to flee many times from where we're supposed to be. Nos gusta irnos de donde debemos estar. Our hearts are prone to wander. Nuestros corazones están inclinados hacia la desviación. Because we're sinners, porque somos pecadores. And we find ourselves in places far away from where God wants us to be. Y nos encontramos muchas veces en lugares lejanos de donde Dios quiere que estemos. And we forget the promises that we have made to God. Y olvidamos las promesas que le hemos hecho a Dios. We forget His goodness, olvidamos su bondad. So we saw the first points last week. Y vimos los primeros puntos la semana pasada. Number one, if we want to return to Bethel. Número uno, si queremos regresar a Betel, we must obey the voice of God. Debemos obedecer la voz de Dios. Look at verse 1. Miren el versículo 1. Then God said to Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Now, how embarrassing that God had to come and tell Jacob to return where he had promised he would return. Qué vergüenza que Dios es el que le tiene que venir aquí a decir a Jacob, hey, levántate y sube a donde dijiste que ibas a subir. And notice again the wording. Y noten otra vez ahí las palabras que usa. God says, arise, go up to Bethel and dwell there and make an altar to God who appeared to you when you fled from the face of your brother. Ahí le dice en ciertas palabras, le dice, ve y haz un altar al Dios que te apareció. Diciéndole, ¿te acuerdas lo que hice por ti? He's saying, do you remember what I did for you? ¿Te acuerdas lo bueno que he sido contigo? Do you remember how good I've been to you? Y eso es la segunda cosa. And that's the second thing. First, we must obey the voice of God. Primero debemos obedecer la voz de Dios. Second, we must remember what God has done for us. Segundo, debemos recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. Is God a good God? ¿Es Dios un buen Dios, hermanos? Amen. Have you sat down recently to count your blessings? ¿Ha sentado usted recientemente a contar sus bendiciones? Have you thought of what a blessed life you have? ¿Ha contado usted sus bendiciones y ver qué tan bendecido usted es? You might say, Pastor, I struggle financially. Usted tal vez dirá, Pastor, yo batallo financieramente. Pastor, you don't know my worries. Pastor, usted no conoce mis preocupaciones. Pastor, you don't know what I've been through in the last couple of months. Usted no sabe, Pastor, lo que he pasado los últimos 3 meses. But let me ask you a question. Are you a son or a daughter of Christ? Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Es usted un hijo o hija de Dios? Then you are blessed beyond belief. Entonces usted es bendecido más allá de lo que usted puede imaginar. You are princes and princesses of God. Usted es un príncipe y princesas de Dios. Somos real sacerdocio, dice la Escritura. We are royal priesthood. Somos hijos del Altísimo. We are the sons and daughters of the Most High.
So, when I ask you, are you blessed? Así que cuando les digo, ¿es usted bendecido? Let me say we are the most blessed people in the world. Somos la gente más bendecidas del mundo. Dicen amén. It's just that we don't see blessings the way this world sees. Nosotros no vemos las bendiciones de la manera que Dios la ve. Yo sé que tengo competencia aquí arriba. Okay? I know I have competition. Pero al menos que usted se le quede un poquito más que al pajarito, ¿ok? Porque le va a preguntar al final qué aprendió. Make sure that you're learning more than the little bird up there, okay? Because I'm sure he's going to be learning more sometimes than maybe some. Vamos a continuar entonces. Number 3. Número 3. Si deseamos regresar a Betel, y aquí es donde vamos a comenzar esta tarde. Number 3, if we desire to go back to Bethel, there's a third thing we must do. Hay una tercera cosa que debemos hacer. Look at verse 2. Miren lo que dice en versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. In verse 3 it says, let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there. Sorry, verse 2. And Jacob said to the household and all those who were with him, put away the foreign gods that are among you, purify yourself and change your garments. The third step might be the hardest of them all. El tercer paso tal vez sea más difícil de los 5 de regresar a Betel. It is a step of having to get rid of our idols. Es el paso de tener que deshacernos de los ídolos. Are you a idolater? ¿Es usted un idólatra? Don't answer yet. Think. No conteste, piense primero. Are you an idolater? ¿Es usted un idólatra? The Bible says we're all idolaters by nature. Todos somos idólatras por naturaleza. We all worship anything that is not God by nature first. Nosotros aprendemos a adorar lo que no es Dios por naturaleza antes que todo. Learning to worship the one true God, aprendiendo a adorar al verdadero Dios, is something that only Christ can form in our hearts. Es algo que solo Cristo llega a formar en nuestros corazones. By nature we are idolaters. Por naturaleza somos idólatras. And idols have a way of sneaking into your life. Y los ídolos tienen una manera de empezar a meterse en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. I dare to say that this evening you probably have idols in your life. Me atrevo a decir que lo más probable usted tenga algún ídolo en su vida. They may not be statues, tal vez no sean estatuas, but they come in many shapes and forms, pero vienen en muchas formas. They may be the idol of family, puede ser el ídolo de la familia. May be idol of money, puede ser el ídolo del dinero. May be idol of pleasure, puede ser el ídolo del placer. It may be an idol of comfortable living, puede ser el ídolo de tener una vida confortable. And see, the Bible is specific that in the last days, that's going to be the idol of choice. La Biblia dice claramente que en los últimos días, ese va a ser el ídolo preferido. Go with me to 2 Timothy chapter 3. Vayan conmigo una vez más a 2 Timoteo capítulo 3. Yes, we go here often. Sí, vamos aquí bastante frecuentemente. But it's because we need to remember this passage and let it truly be ingrained in our minds. Debemos verdaderamente estar familiarizados con este pasaje y que esté grabado en nuestras mentes. What does the Bible say about the attitude of the church in the last days? ¿Cuál va a ser la actitud de los creyentes, incluyéndome a mí, de los últimos días? Dice así la Escritura. The Bible says this. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de ¿quién? De sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que ¿qué dice? Que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. In English it says that men will be lovers of themselves in the last days. They will be lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty,
Lovers of pleasure rather than lovers of God. Y eso es el ídolo favorito del día de hoy. That's the idol of choice today. Ourselves. Nosotros. It is so easy to put ourselves first before God. Es tan fácil el ponernos primero antes que Dios. And if we desire to come back to Bethel, si deseamos regresar a Betel, we need to put away our idols. Tenemos que apartarnos de los ídolos. That means putting yourself second. Eso significa ponerse a usted en segundo lugar. Last week I preached in the morning about taking up your cross and following Christ. En la mañana prediqué acerca de tomar la cruz y seguir a Cristo la semana pasada. Do you get what that means? ¿Usted entiende lo que eso significa? It means sacrifice. Eso significa sacrificio. But not just any sacrifice. No cualquier sacrificio. It means self-sacrifice. Eso significa sacrificio propio. We must be willing to put Christ first to a degree that we're willing to suffer for Christ. Tenemos que estar dispuestos a poner a Cristo antes que mis intereses al punto de sacrificarme y sufrir por Cristo. Let me ask you a question. When's the last time that you said, Lord, I'm willing to sacrifice and suffer for you? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted le clamó a Dios y le dijo, Jesús, yo estoy dispuesto a sacrificarme y sufrir por ti? How many times have you told Jesus, I know what I'm going through is hard, but if this is what you want from me, I'm willing to go through it. Jesús, yo sé que lo que estoy pasando es difícil, pero si esa es tu voluntad, estoy dispuesto a pasar. Most people don't pray like that. La mayoría de personas no oran así. Most people just pray for the hurt to go away. So la mayoría de gente solo ora para que se vaya el mal. Most people just pray so that the problems go away. La mayoría de gente solo ora para que Dios le quite los problemas. But they don't understand that God's trying to do something through the problem to change them. Pero no saben que Dios está tratando de hacer algo por medio de ese problema para cambiarlo a usted y a mí. The call of the Christian is a call to self-sacrifice and to put Christ before anything else, even at the cost of ourselves. Hermanos, el llamado cristiano es uno de poner a Cristo ante todas las cosas al punto de sacrificarme y sufrir por Él. Let me ask you a question, and please pay attention just for 5 minutes to this question. Ponga atención a esta pregunta. Are you happy with the state of our world right now? ¿Está usted feliz con el estado de nuestro mundo hoy? Are you confident in the future that you will be leaving behind to your children? ¿Está usted confiado en el futuro que usted va a dejar atrás o dejar a sus hijos cuando usted ya no esté? Are you at peace with what we are seeing on the news? ¿Está en paz en lo que está viendo en las noticias? Let me tell you, unless the church returns to truly be self-sacrificing, we will never see a change in this world, and it's only going to get worse. Hasta que la iglesia esté dispuesta a sacrificarse a sí misma y amar a Cristo más que todas las cosas, no vamos a ver un cambio en esta sociedad y solo se va a empeorar. No wishful thinking is going to change what's happening. Ningún buen pensar va a cambiar lo que está pasando. No political revolution is going to change what's happening. Ninguna revolución política va a cambiar lo que está pasando. We'll only go from one problem to another problem. Solo vamos a ir de un problema a otro problema. Because only Christ can change the heart. Porque solo Cristo puede cambiar el corazón. And who has God commissioned with the message that can change the heart? ¿Y a quién ha comisionado Dios con el mensaje que puede cambiar corazones? The church, la iglesia. But it has to be done in a self-sacrificing way. Tenemos que hacerlo de una manera que se sacrifica a uno mismo. We must put away our idols. Tenemos que cambiar y dejar nuestros ídolos. And put Christ above all else. Y poner a Cristo antes de todas las cosas. Number 4, verse 2. Miren el versículo una vez más. 2. We must remove every bad attitude from our heart. Debemos quitar toda actitud incorrecta en nuestro corazón. Look at the attitude with Jacob now in verse 2. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaba, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros
y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. All of a sudden, Jacob comes to, and he's all, oh, wow, what are we doing? Aquí Jacob tiene un momento donde dice, oh, wow, ¿qué estoy haciendo? Let me ask you, what was Jacob doing with idols? ¿Qué estaba haciendo Jacob con ídolos? He knew better, él sabía mejor. Why did he allow his servant to have idols? ¿Por qué había dejado a sus sirvientes tener ídolos? He had been tolerant to the sin to that point. Había sido tolerante al pecado hasta ese punto. But a change of attitude had to come by. Tenía que haber un cambio en su actitud. He had to change his attitude towards the sin and agree with God in what he said. Tenía que cambiar su actitud hacia el pecado y lidiar con el pecado. If we're ever going to get back to Bethel, si tenemos que regresar a Betel, tenemos que cambiar la actitud de nuestro corazón para que estemos de acuerdo con Dios en lo que Él dice ser pecado. If we're ever to return to Bethel, we must return to having a right attitude with God and calling sin what it truly is and as He sees it as well. Tenemos que cambiar nuestras personalidades también, nuestras actitudes de nuestra personalidad. We must also change our attitudes of our personality. Seamos honestos, be honest. Cuando usted está en pecado, cambia su actitud. When you are in a sinful place, does your attitude change? Somos más negativos, we're more negative. Somos más antagonistas hacia las cosas de Dios. We're more antagonistic against the things of God. We're more short-fused. Somos de más, un fusil más cortito. Todo nos irrita. Everything irritates you. Pero cuando uno está en paz con el Señor hay una gracia. But when there is a peace with God, there's a grace that goes beyond before you. Hay una gracia que camina delante de uno. Have you ever met someone like that? ¿Ha conocido usted a alguien así? Yo me acuerdo de personas que las puedo contar en mi mano, que son personas que donde quiera que esa persona va la gracia delante de esa persona. Es un gozo esa persona. Su actitud siempre es vibrante. When I think of some people that have that grace of God, it's very few that I can count on my fingers that always have this grace that goes beyond before them. One of them is Pastor Ines from San Francisco. Uno de ellos es el Pastor Ines de San Francisco. An elderly man of 80-something years, un hombre anciano de 80 algo años. But when that man speaks, pero cuando ese hombre habla, it's only wisdom and encouragement that comes out of that man's mouth. Pero cuando ese hombre habla, solo sale ánimo y sabiduría de la boca de ese hombre. It's a man that truly walks with the Lord. Es un hombre que realmente camina con Dios. It's a man that lives at Bethel. Es un hombre que camina, que habita en Betel. In that perfect, well, let's say, close to perfect communion with God. Digamos que es una comunión bastante cerca al Señor. I hope to get there one day. Espero yo poder llegar ahí. Because I battle, porque yo batallo. Keeping a good attitude when you're going through difficulties is hard. Mantener una buena actitud cuando las cosas van duras es difícil. Keeping a good enthusiasm when everybody is always hard. Cuando es difícil mantener un ánimo, es difícil cuando todos están con negatividad. But maybe that's what he's learned with such a long walk with the Lord. Pero eso es lo que tal vez él ha aprendido al caminar con el Señor por tantos años. He's learned to make at home at Bethel. Él ha aprendido a ser un hogar en Betel. Because when you go to Bethel, you must get your attitudes right. Porque cuando usted va a Betel, tiene que asegurarse que sus actitudes estén bien con Dios. Gálatas 5, Galatians chapter 5. What is the right attitude of a Christian? ¿Cuál es la actitud correcta de un cristiano? Go there real quick. We're almost done. Ya vamos a terminar. But go there to Galatians chapter 5. ¿Cuál es la actitud correcta de un cristiano? Se describe fácilmente en Gálatas 5 con el fruto del Espíritu. Oh, cuánto nos falta, cuánto me falta cuando leo esta lista de lo que es el Espíritu, de la perfección, de estar en esa actitud perfecta con el Señor. Let's read the list there in verse 22. En versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. That is the perfect attitude of Christ. Esa es la perfecta actitud de Cristo. Have you reached it? ¿La ha alcanzado usted? I know I'm not there yet. Yo sé que yo no he llegado ahí todavía. But at least we know where to point our path towards. Al menos ya sabemos a dónde apuntar nuestra meta. That's where we want to get. Eso es donde queremos llegar. But if we want to be at Bethel, we must deal with the attitudes of our heart. Tenemos que lidiar con la actitud de nuestro corazón. And number 5 to finish, versículo 3. Let's go back to Genesis 35, verse 3 to finish. What's the last step to return to Bethel? ¿Cuál es el último paso para regresar a Betel? Let's do a quick review. Hagamos un repaso rápido. Obey the voice of God. Obedece la voz de Dios. Remember God's goodness in your life. Recuerda la bondad de Dios en su vida. Get rid of all the idols. Deshágase de todos los ídolos de su vida. Remove the bad attitudes of your heart. Remueva las malas actitudes de su corazón. And number 5, y número 5, tome acción. And then number 5, take action. Dice el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y he estado conmigo en el camino que he estado. Versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque él ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. So in verse 3, verse 6 and 7, he does what God tells him and he takes action. He goes up to Bethel, builds the altar, and finally follows through on his promise. Al fin llega y cumple su promesa. So when God calls to you, when God speaks to you, cuando Dios le habla a usted, you must respond. Usted debe responder. You must prepare yourself. Debe prepararse. You must get rid of the idols. Debe quitar los ídolos. You must prepare your heart. Debe preparar su corazón. But then you must take action. Pero entonces también debe tomar acción. You must get up. Tiene que levantarse and get there. Y llegar ahí. You know how many Christians today say, you know, I'm going to go and go evangelize when I feel like it. Yo voy a ir a evangelizar cuando me sienta con las ganas. I'm going to go to church when I feel like it. Voy a ir a la iglesia cuando desee. I'm going to participate and serve when I feel like it. Voy a servir al Señor cuando lo desee. And you know what? That day never comes. Y saben que ese día nunca llega. Because you're waiting just for your feelings to change. Porque usted está esperando que sus emociones cambien. It's not about feelings. No es un hecho de sentimientos. It's a matter of obedience. Es un hecho de obediencia. How many of you fathers here today? ¿Cuántos de aquí ustedes padres? Do you wait for your kids to feel like obeying you, for them to obey you? ¿Cuántos de aquí padres ustedes dicen, amigo, cuando te dé la gana y lo sientas, obedéceme? Any of you willing to accept that? ¿Alguien aquí está dispuesto a aceptar eso? Mijo, cuando te dé la gana, mijo, ve y saca la basura. Whenever you want to, when you feel like it, take out the garbage. Ya les dije la historia de mi mamá, ¿verdad? The last time my mom hit me, la última vez que mi mamá me pegó, I was 16 years old. Tenía 16 años. Saca la basura. Take out the garbage. Ya voy. I'm going to be there soon. Saca la basura. Ya voy. I'll do it soon. A half hour later, Luis, I told you to take out the garbage. Media hora después, te dije, Luis, que sacara la basura. Why don't you take it out yourself if it bothers you that much? ¿Por qué no la saca usted si tanto le molesta? Oh, she learned to play baseball that day. Ella aprendió a jugar béisbol ese día. With the broom all over the place. Y me dio una buena. Because it's not about when I felt like it. No se trataba de cuando yo quería sacar la basura. It was that she was telling me to take out the garbage. Se trataba de que ella me estaba diciendo que sacara la basura. It was a matter of obedience. Era un hecho de obediencia. Jacob got up, prepared himself, and he went back to Bethel. He was wrong in never having gone there in the first place, but he got there.
Jacob se levantó, se preparó y fue a Betel. Estuvo incorrecto en que no debería haber ido primero, ahí, en lugar de Sucot y Siquem, pero démosle crédito que se paró y se fue y lo hizo. Many Christians will never get to Bethel. Muchos cristianos no se van a llegar a Betel. They will get stuck in the me world. Se van a quedar trabados en el mundo del yo. My desires, mis deseos, my time, mi tiempo. When I feel like it, cuando yo lo desee, when I think, cuando yo pienso, and they're going to get stuck there forever. Y se van a quedar ahí trabados and never get back to Bethel. Y nunca regresar a Betel. Bethel is that place of that beautiful harmony with God. Betel es ese lugar de armonía perfecta con Dios. It's a place of joy. Es un lugar de gozo. It's a place of peace. Es un lugar de paz. And it's a place of safety. Es un lugar de seguridad. We're living in a dangerous world today. Estamos viviendo en un mundo peligroso. We are fighting a virus which is real. Estamos peleando un virus que es real. We must take precautions. Tenemos que lidiar y tomar precauciones. We must wear our masks and be precautious. But let me tell you something to encourage you with something. Pero déjame animarle con un hecho. If you're in the midst of Bethel, si usted está en medio de Betel, no virus, no accident will get to you unless it's God's will. Ningún virus, ningún accidente le va a llegar a usted excepto sea la voluntad del Señor. That's what keeps me going. Eso es lo que me mantiene a mí. Praise the Lord. Aquí estamos. Aquí estamos después de 3 meses. I take my precautions. I do what I have to do. But as long as I'm doing what God's has called me to do, I know I will not die one day earlier than He wants me to be up there. Yo sé que si estoy en medio de su voluntad, en esa armonía con Él, estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer, no me voy a morir un día más temprano que lo que Él ya ha designado para mí. Because I'm in the midst of His will, porque estoy en medio de su voluntad. I'm in the midst of Bethel, porque estoy en medio de Betel. Not that I'm perfectly there, no me estoy hablando que esté perfectamente ahí, but that's my goal, pero esa es mi meta. I want to be in Bethel. Quiero estar en Betel. Do you want to be there? ¿Quieres estar ahí? Let us go back to Bethel. Puesto de pie. Let us go back to Bethel. Regresamos a Betel, hermanos, y pongamos de pie para orar. Let us pray. Padre Celestial, gracias, damos, Dios mío, por este día. Thank you, Lord, for this day. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque tú nos animas a regresar, Señor, a ese lugar de armonía perfecta contigo en tu voluntad. Thank you, Lord, because you encourage us and even sometimes have to scold us to return to the place of true harmony and the middle of your will. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a aprender de Jacob. Help us to learn from Jacob, que atendió a la voz de tu llamado, who came and did what, and he heard your voice. Y se preparó, he prepared himself. He put away the idols, quitó los ídolos. He changed his attitude, cambió su actitud. And he took action, y tomó acción. And he returned to where he was supposed to be. Regresó a donde tenía que estar. I pray for each one of our people. Te pido por todos nuestros hermanos. For our church, por esta iglesia. We're living dangerous times. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Not just with this virus, no solo con este virus, but really with a spiritual war that in many areas is being lost. Pero, Señor, también con una guerra espiritual que en muchas áreas la estamos perdiendo. Revive your church, Lord. Aviva tu iglesia. Help us to return to Bethel. Ayúdanos a regresar a Betel. Guide us to what your will is for this church. Ayúdanos, Señor, que guíes tu voluntad para esta iglesia, so that we may minister more efficiently, para que seamos mejores, eficientes ministros tuyos, and we may see people come to Christ in these hard times, y podamos ver a Cristo, a personas venir a Cristo en estos tiempos difíciles. Así como estamos orando, as we're praying, hay alguien aquí que dice, pastor, ore por mí, el Señor ha hablado mi vida en esta tarde, en este mensaje. Yo le pido al Señor que me ayude porque yo quiero estar en ese lugar tan hermoso de Betel y yo necesito regresar muchas veces. Mi corazón es como muchos aquí. Nos desviamos, algo nos desvía, un desánimo, pero yo deseo estar ahí en medio de ese lugar tan hermoso, seguro, que es
BETEL, ese lugar de armonía con Cristo. ¿Alguien que levanta su mano? Mira esas manos, mira esas manos, mira esas manos. Gracias al Señor. In English, if you've heard this afternoon's preaching and you say, Pastor, pray for me because I really wish to be in that place called Bethel. I want to be in that place where I know I'm in a harmonious relationship with Christ, that I'm really in the midst of God's will for my life. I want to know, first of all, that I am saved, that I truly am His child, but also that I'm living in the middle of His will. That is the place called Bethel. And we want to be there. And if that's your desire, and you say, Pastor, pray for me. I need prayer this week. Can you pray for me, Pastor? Would you raise your hand? I want to pray for you. I see that hand. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this day, and thank you, Lord, for this afternoon and for this preaching. Gracias, Señor, por esta tarde y por ese mensaje. Help us to apply it. Ayúdanos a aplicarlo. Help it to ring in our minds as we leave this place. Ayúdanos que quede en nuestras mentes, así como nos vamos. And also in this week, and también en esta semana, so that we have a chance to apply it in the different circumstances that may come to our life, para que tengamos la oportunidad de aplicarlo en las diferentes circunstancias que puedan venir a nuestras vidas. Thank you, Lord, because you are a good God. Gracias, Señor, porque eres un buen Dios. We love you, and we thank you. Te amamos, Señor, y te agradecemos. In the name, precious name of Jesus Christ, en el nombre precioso de Cristo. Amen. Amen. Amén. Puesto de pie, hermanos, vamos a despedirnos con nuestro canto de despedida. Dios os guarde en su santo amor. Después del canto, pues, continúa el ofretorio para que podamos pasar a despedirnos aquí en la puerta del lado. Los quienes que vayan pasando adelante. So we're going to have our dismissal. We're going to sing God Be With You Till We Meet Again in Spanish. And then we have the offertory, and they're going to wait. They're going to dismiss you. So make sure you guys are ready to go out that door. All right, ¿listos? Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra. Para siempre con el Salvador. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un Redentor, nuestro buen pastor. Que se bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos y pasamos al tiempo ofretorio. Thank you for being here. We are going to end with our offertory. We love you.